Bueno, eh, con las muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este encuentro del Buenas día de hoy. noches. Entonces, con este encuentro del día de hoy vamos a ubicarnos un poco. Avanzamos en nuestra escuela, ¿no? Nuestra escuela de teología. Eso quiere decir que de alguna manera, pues los frutos se han visto. Eh, Vamos avanzando pues ya casi a iniciar la parte final de, de lo que es nuestro curso, ¿no? Eh, Hoy nos corresponde hablar del Nuevo Testamento y con este cerrar el Nuevo Testamento, digo, con este Nuevo Testamento cerramos la Biblia, ¿no? Cerramos el tema de la Biblia. No quiere decir que quede cerrado, no, digamos que lo que se nos pautan allí son unos elementos fundamentales pues para el estudio. Entonces, cerrando aquí 3 de septiembre el Nuevo Testamento, pasaríamos como a 3 clases de lo que es la vida de iglesia como tal, descubriendo lo que va a ser la iglesia, no desde el aspecto histórico, sino desde el ámbito teológico, lo que llamamos eclesiología como tal. Vemos unos aspectos pues como generales para descubrir qué podemos decir de lo que es la iglesia más allá de simplemente una institución histórica. Y de ahí pasaremos a lo que es esa vida dentro de la iglesia, ¿listo? Con dos aspectos que me parecen a mí fundamentales, como lo son el aspecto sacramental y la vida de la celebración o la vida litúrgica, ¿listo? Una iglesia que no viva su vida litúrgica o su vida sacramental, pues digámoslo así, de alguna manera, es una iglesia muerta, ¿no? Porque la iglesia se ve allí viva y vivificante a través de lo que es la vida litúrgica, que hoy día se ha visto un poco pues revaluada con todo este tema de la pandemia, porque miren que dentro de los protocolos de seguridad que se mantienen, la iglesia sigue estando dentro de los estados pues de más delicados por el tema del aforo. Pero bueno, empezamos en una caverna y en una celebración de 12 personas, ¿por qué no vamos a estar felices si nos podemos reunir todavía 50 o más y más constantemente? Entonces miren que nos quedarían, terminando esta clase de hoy, 4 encuentros. ¿Listo? Yo espero que alguno de los padres pues diga o se anime a dar este último tema que es el cielo, ¿no? Me parece apropiado. Muy bien. Antes de iniciar, quiero compartirles a ustedes una página de un instituto, porque yo he visto aquí gente muy inquieta. Entonces, hay un instituto en Santa Rosa de Osos que trabaja de manera virtual. Y este instituto pues tiene una serie de diplomaturas y cuestiones y cursos que son bastante interesantes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tiene formación en la catequesis, Biblia con énfasis en la catequesis, diaconado permanente, educación religiosa, ética y cultura ciudadana, pedagogía de la misericordia, laicado para la ministerialidad, escuela parroquial de catequesis y gestión pastoral. Son una serie de diplomados que ofertan allí, que son de fácil acceso, no son costosos la verdad, y pues la formación allí es buena, ¿no? Entonces, si alguno alguna vez quiere continuar con la formación, pues allí tiene todo un bagaje o pues muchos elementos que ver. Mm, Yo allí doy clase con este de los diáconos permanentes. Es bastante interesante Ustedes después porque, nos envían bien esa información, John. claro que sí, yo les voy a compartir el enlace y ahí pues ustedes tienen como toda la información Vale, gracias. y pues pueden escribir a estos números y allí les contestan.
Y si algo, pues yo les doy el número de la secretaria académica y ella ya pues digamos que les puede contestar más directamente, o si sale de aquí un gran grupo, pues proponer algo. Miren que también hay mariología, ¿no? Que aquí esa es una de las cuestiones que me han pedido. Y, y pues si sale un buen grupito, mirar a ver si de pronto los costos rebajan y se animan a hacer una cuestión pues un poco más, digamos, de más nivel y pues con un certificado ya de un instituto como tal. Muy bien. Este me parece muy interesante, este de Mariología. 3 semestres hablando de María. Bueno, vamos al tema. Bueno, antes de iniciar el tema, deseo saber si tienen alguna pregunta. ¿Una pregunta? No, profe, pues como que no. Como que no. ¿Habrá alguno como que sí o no? Todo muy claro. Bueno, maravilloso. Bueno, vamos entonces a trabajar hoy el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una particularidad y es que, digamos que con todos esos elementos que hemos venido construyendo hasta hoy, llegar aquí es casi como, digámoslo así, colocarle la obra blanca a este edificio, porque todo esto está fundamentado en la persona de Jesús. Entonces, digamos que como pertenecemos a esta etapa del Nuevo Testamento, entonces eso nos permite de alguna manera, eh, alguien, sí, Yo, qué pena que no pude intervenir cuando usted hizo la pregunta porque no sé aquí en algo. Yo sí tengo una inquietud. Cuando estuve revisando la diapositiva, me llamó la atención en Segunda de Reyes, cuando habla del reino dividido. Después de la muerte de Salomón, entonces se presenta como que la diferencia entre el pueblo con la forma de administrar su hijo Oroban. oro. Bueno, y entonces tengo la duda. Si se divide, queda lo que es Judá, Benjamín, creo que son, y las otras tribus se separan. Entonces, ahí, ¿cuál es el pueblo que Dios sigue protegiendo? Porque las tribus se apartan una de otra. Entonces, ¿a cuál es la que protege? Porque hablamos de reyes, dicen unos son reyes de Judá, otros son reyes de Israel. Esa es la duda que tengo. Bueno, ahí tendríamos que plantear dos posibilidades. ¿Listo? La primera es que Dios protegía al pueblo de Israel. Entonces, digamos que desde lo teológico no podríamos juzgar, protegió más a los del norte que a los del sur. No, Dios protege al pueblo de Israel, ¿no? O al pueblo judío en este caso. Entonces, digamos que el actuar sagrado es para ambos reinos. Eso desde lo teológico. Si lo miráramos desde lo civil, desde lo histórico, uno podría decir, es que primero desapareció el reino del norte y quedaron los del sur. Entonces, si fuera una mirada muy humana, uno podría decir, Dios protegió más los del sur, ¿cierto? Pero si vamos a esa dinámica que habíamos planteado de abrir el abanico, o sea, separarse y luego unirse para volver en esos puntos comunes a descubrir la historia de la salvación, uno tendría que decir, había algo allí de fondo que solo descubrieron con el tiempo. ¿Listo? Entonces, miren que son dos miradas. La teológica, en la que uno dice, Dios guardó al pueblo y el pueblo es el pueblo aunque esté dividido. ¿Listo? A Dios acompañó más a uno que otro, desde una mirada, digámoslo así, histórica, ¿no? Entonces, esa pregunta yo personalmente la respondo desde ese enfoque, ¿de acuerdo? No sé si te
quedas tranquila con la respuesta, pero eso es más o menos. Muy bien. Sí, sí, ya, sí. Es que en la lectura uno, como dice usted, que dentro de los dos enfoques, porque uno está leyendo y se sitúa y termina como concluyendo que él favoreció más a las dos tribus de Judá y de Benjamín, ¿no? Interpreta. Recuerde que siempre la bendición va a estar puesta en alguien y en un contexto determinado. Pero eso no significa que Dios rechace el resto, no. Por el contrario, digamos que el poner la bendición, digo, en una persona, en una tribu, en un contexto, no es que le esté negando la posibilidad a los demás, sino que está custodiando ese tesoro con una persona concreta, con una tribu concreta. ¿Listo? Entonces hay que comprender eso. Porque además recuerde que nosotros estamos en un contexto que denominamos historia de la salvación, con lo cual esa mirada no la podemos quitar, porque si quitáramos esa mirada nos quedáramos simplemente con un hecho histórico y entonces llegaríamos a este momento y diríamos lo que pasa hoy con mucha gente, dicen, Jesús sí fue un personaje histórico y muy importante, pero histórico. Listo, no se le puede quitar el carácter de historia de salvación. Okay. Bueno, muy bien. ¿Alguna otro compañero que tenga? ¿Por ahí alguna duda? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver aquí el Nuevo Testamento. Les decía que el Nuevo Testamento tenemos la ventaja de que hacemos parte de él. Nosotros somos, digámoslo así, sujetos históricos de este Nuevo Testamento y además tenemos la garantía de que somos cristianos directamente. Entonces, eso nos permite a nosotros, digamos que, conocer de entrada elementos fundamentales. Vamos a apropiarnos aquí de estas diapositivas de Arturo Pérez. Bueno, significado del nombre Nuevo Testamento, será lo primero que vamos a ver, el contenido, la clasificación de los libros y una compilación y división en capítulos y versículos. Miren que en la clasificación el aspecto histórico casi que no aparece pues como muy determinado, porque ya sabemos que estos libros van a estar fundamentados en esa historia y que además el aspecto histórico va a narrar sobre todo el tema de la iglesia naciente, con los 4 evangelios y con el denominado quinto evangelio, que sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí va a importar mucho estos tres elementos. El carácter literario, ¿listo? Por eso llamamos evangelios, luego hechos, que es como el texto histórico, y luego va a haber las cartas. Luego va a importar mucho los autores, y es importante los autores porque siempre esos textos ya van a estar compuestos por una persona concreta o por una escuela concreta. Y eso nos garantiza que el mensaje está centrado en algo fundamental para poder cimentar esa comunidad naciente con un elemento concreto. Y por eso los autores son importantes. Y luego por sus periodos. ¿Por qué por los periodos? Porque recordemos que en la iglesia naciente pasa por esos aspectos de ser aceptada, no ser aceptada, ser pública, no ser pública y luego ser oficial. Entonces miren que el carácter literario, los autores y los periodos, digámoslo de esta manera concreta, van intrínsecamente unidos. ¿Listo? Cada cual escribe en el género que necesita eh, y de acuerdo al periodo en el cual se encuentra. Y por último, la compilación y división en capítulos y versículos. Esto sería más el tema pues, más moderno
de la división para poder seguir una lectura guiada de los textos. Bueno, significado del Nuevo Testamento. Aquí aparece ya el latín como un elemento importante. Recuerden que va a aparecer el latín, el griego, que son como las lenguas de los territorios y serían como las lenguas iniciales para poder llevar esos libros que vienen del hebreo y del arameo. Listo, pasan al griego y al latín. Entonces en latín sería Novum Testamentum y en griego sería algo así como Hekaine Diatheke, que sería el nuevo pacto o nuevo testamento. Esta expresión viene determinada por ese acontecimiento de la última cena, ¿no? Haré con ustedes este nuevo pacto, ¿no? Esta nueva alianza, nueva y eterna. De hecho, son las palabras que aún repetimos en la celebración eucarística. De allí viene la expresión Nuevo Testamento. ¿Nuevo por qué? Porque es como no la contraposición, sino como la fundamentación, como el culmen, como el paroxismo de ese antiguo testamento o de ese antiguo pacto. El primer pacto era tierra, un pueblo fértil, una nación, ¿cierto? Una nación grande. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese era como el antiguo pacto. Y aquí el nuevo pacto es ese que ya está sellado con la entrega misma de él. ¿Listo? Entonces, diate que es pacto, es esa última voluntad expresada por escrito, que llamamos testamento. Y ese pacto es un pacto de Dios, una promesa a la que se interpone ese juramento. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis, aquí escriben serán, pero seréis mi pueblo, ¿no? Es decir, hay una unidad tan profunda, tan estrecha, tan vinculante entre el pueblo y Dios que se sella aquí con un pacto nuevo y definitivo. Como cuando uno está llegando a un acuerdo en un negocio, que llega ahí firme y dice, listo, ya hemos hablado mucho, vamos a poner esto sobre papel o firme, listo, para poder avanzar. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios cumple su pacto anterior. Vamos a ver cuál es ese pacto anterior. No sé si alguien tiene la Biblia ahí a la mano para que me vaya ayudando a buscar estos textos. ¿Listo? Lucas 1:72. Hechos 3:25. Segunda de Corintios 3:14. Hebreos 8:9. ¿Listo? ¿Alguno tiene ya algún texto? No me coge, John, que yo me caigo todo. Lucas 1:72. Listo. A ver, ¿qué dice? Bueno, dice que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidará de su santo pacto. Listo. Entonces miren que empezamos ahí recordando que hay un acuerdo muy importante. Hechos 3:25. Ustedes son herederos de la Ustedes son que Dios hizo por medio de los profetas y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. O sea, hay una herencia. Y una herencia es algo que se recibe cuando hace parte de la familia, ¿no? Ustedes son los herederos. Listo. Segunda de Corintios 3:14. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? ¿Me repite la cita, por favor? Segunda de Corintios 3:14.
Bueno, yo voy leyendo Hebreos 8:9 mientras tanto. Dice así la carta a los Hebreos 8:9. No como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Listo. Miren que en Hebreos se está recordando que esa alianza tenía debilidades. Eso es lo que nos quiere decir ahí en los Hebreos. ¿Alguien ya tiene segunda de Corintios? Y ya la encontré. A ver. Sí. Dice, ay, yo me perdí. pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora leen la ese mismo verbo, Sí. ¿sí me escuchan? Sí. Ole. Ese mismo verbo le impide entender, pues no les había, no tenemos Cristo. Hasta ahí o no. Hasta ahí. Tengo la de Corintios. A ver. Y así sus corazones han quedado endurecidos, porque hasta el día de hoy este mismo velo permanece delante de sus ojos en la lectura del Antiguo Testamento sin ser alzado. Sin ser alzado. Entonces miren que prácticamente el Nuevo Testamento nos está diciendo es ese pacto que tenía puntos de quiebre, o sea, que fallaba. Este Nuevo Testamento le está diciendo, no vamos a fallar, vamos a mantenernos firmes. Entonces, ese Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir del siglo segundo de la era cristiana. Miren que si vamos a la historia, pues el siglo segundo es cuando empezó a compilarse la Sagrada Escritura y allí entonces van a determinar, ¿no? Hasta dónde viene esta historia y cómo la vamos a dividir. Que recuerden que si no tuviéramos una división, esto sería una cosa, pues, digámoslo así, inmanejable. Bueno, vamos a ver el contenido. Mateo. Mateo es el evangelio para los judíos. ¿Qué le interesaba a Mateo? A Mateo le interesaba hacer comprender que Cristo es el rey, ¿no? Cristo como rey. El evangelio de San Mateo va a ser enfático en eso. Muy curioso porque si ustedes miran, con el Evangelio de Mateo inicia el Nuevo Testamento. Si fuéramos al Antiguo Testamento, inicia con el Génesis. Y el Génesis quiere marcar que hay un solo Dios, ¿no? Para poder fundamentar ese Dios como creador de todo. Entonces Mateo quiere remarcar a Cristo como rey. Por eso los elementos que tiene Mateo casi siempre van enfocados a demostrar ese reinado de Jesucristo, ¿no? Ese reinado de Jesucristo. Y empieza directamente con el nacimiento y la infancia, enfocándose en la genealogía. Porque recuerden que para uno ser rey tiene que tener descendencia y la descendencia tiene que ser monárquica. Entonces por eso Mateo empieza con ese elemento. Vamos a ver aquí otras diapositivas que tengo paralelas. A ver qué nos habla de Mateo. Recuerden apagar el micrófono mientras no vayamos a participar. A ver. Ay. Uy, hay un retorno muy bravo. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Un tico yo miro. A ver quién es. Como que ya, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. Vuelvo a la presentación. Entonces miremos acá.
El Evangelio de Mateo, entonces, ahí es donde estamos situados. Entonces, Mateo le prueba a los judíos que Cristo era su rey prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que Mateo escribe los sermones que Jesús predicó, porque le interesaba de alguna manera dentro de ese reinado demostrar también que ese rey tenía, hablándole en planos políticos, un plan de gobierno. Entonces, por eso Mateo, digamos que dedica parte de sus escritos a mostrarnos esos sermones, porque en los sermones de Jesús se va mostrando un poco también su pensamiento con respecto a. Entonces, ese pensamiento lo va a mostrar a partir de el más importante, que es el sermón del monte. ¿Listo? Entonces, les propongo aquí en Mateo leer por su cuenta, entonces, los capítulos 10, 13, 18, 24 y 25. Son como los más significativos del Evangelio de Mateo. ¿Me están escuchando ahí? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, se escucha bien. Sí, señor. Dejamos ya el retorno, ¿cierto? Entonces, miren, capítulo 10. El capítulo 10 nos va a hablar del discurso apostólico. Es muy importante este discurso porque Mateo va a marcar allí cómo ese rey va a crear como alrededor de él una corte, ¿no? Esa corte va a ser una cuestión de elección, ¿listo? Jesús elige a los que quieren que estén con él y luego los manda a predicar. En el capítulo 13, él nos va a hablar en parábolas. Entonces, digamos que el capítulo 13 lo que hace el Evangelio de San Mateo es mostrarnos de alguna manera ese pensamiento de Jesús con respecto al reino, ¿no? Entonces la palabra del sembrador, la de la cizaña, la del grano de mostaza. El capítulo 13 es ese evangelio de las parábolas por naturaleza, las grandes parábolas que se van a repetir en otros evangelios. El capítulo 18 es como ese discurso eclesiástico, ¿no? El capítulo 18 deja vislumbrar de alguna manera como el pensamiento de iglesia que tiene Jesús. Entonces, está allí el inicio de quién es el mayor, ¿no? ¿Quién es el que va a mandar? Como que en ese relato de que Cristo era el rey, comienza el capítulo 18 a dejar ver esa necesidad, esa prenda de garantía que van a buscar los apóstoles para mirar quién va a ser como el que reemplaza, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Ese es el capítulo 18. El capítulo 24, que ya va a estar como en la parte final del Evangelio de Mateo, va a ser ese discurso escatológico. Miren que la escatología o el cielo que vamos a llamar nosotros es la parte final. Entonces, en ese discurso escatológico aparece una parte fundamental y es Jerusalén, ¿no? San Mateo deja ver cómo Jesús comprende a Jerusalén no como una ciudad geográfica, sino como un culmen de una misión. Subir a Jerusalén en el Evangelio es prácticamente la confesión de fe plena de Jesús, que cree en su Padre y que sabe allí le va a pasar lo que le pasa, y digamos de la parte del abandono. Y ya el capítulo 25, que en el capítulo 25, digamos que es en ese mismo discurso escatológico, como la llamada de Mateo a decir hay que estar atentos, ¿no? Que es la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Casi que nos viene a decir, junto con el capítulo 24, que ese cielo solo se va a ganar si estamos atentos. Entonces, ese es como el Evangelio de Mateo. Un Evangelio que nos quiere mostrar a Cristo como Rey prometido y que nos lleva como en ese camino de lo que va a ser ese reinado. Ese va a ser el Evangelio de Mateo. Vamos a ver si esto me deja pasar. Marcos.
El Evangelio de Marcos es un evangelio que presenta a Cristo como siervo. ¿Listo? Por eso, el Evangelio de Marcos va a iniciar básicamente con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, esa predicación de Juan el Bautista, digamos que allana el camino en San Marcos para comprender a Jesús como ese siervo prometido por Isaías. ¿Listo? Entonces, el aspecto del siervo, especialmente el del siervo sufriente de Isaías, Marcos lo va a resaltar. Y el siervo que estaba preparando Isaías es un siervo que viene a entregar todo y que lo va a entregar no de una manera generosa, no de una manera, digámoslo así, alborotada, no encuentro como una palabra más elegante, es decir, no como ese rey poderoso que iba a entregar todo así y hacerle, como por decirlo de alguna manera, el escándalo en todo en lo que entregaba, sino que va a ser un siervo que se entrega desde su humanidad y desde lo poco que es. ¿Listo? Entonces Marcos va a resaltar mucho ese estado de siervo de Jesús. Y lo va a hacer con una particularidad, porque San Marcos pone de trasfondo un elemento que es la familia. ¿Listo? Y en ese elemento que es la familia, entonces San Marcos va a decir que, eh, que la familia de Dios, que en la familia de Jesús aparece ese elemento fundamental que ya había iniciado Mateo. Yo los invito a leer por acá un articulito que yo estudié hace tiempo que se llama La crisis de la familia en el Evangelio de Mateo. ¿Listo? Mateo habla de la familia de consanguinidad y la familia de él. Entonces Mateo dice, la familia de Dios al final va a ser la familia importante. Por eso él le va a decir en ese capítulo de eclesiológico de quién es el más importante, él va a decir que es el que sirva, ¿no? Que es el que sirva. Entonces dice Mateo que en el fondo Jesucristo hizo una apuesta por dejar su familia cercana, que lo tildó de loco y de demás, a hacer una apuesta por esa familia de Dios que va a conformar. Este artículo lo pueden encontrar ahí en internet, simplemente colocan así la crisis de la familia en el Evangelio de Mateo. Entonces miren que por eso Marcos hace también esa apuesta y va a trabajar a Jesús como ese siervo sufriente, ¿no? Ese siervo que se entrega y que la entrega la hace no en el dar dádivas y en el dar sus riquezas, sino en el entregar su ser, su persona. Por eso va a trabajar el tema de los milagros, ¿listo? De los milagros. Y esos milagros, digamos que van a mostrar a Jesús como un ser poderoso, no política y económicamente, sino un ser poderoso con las cuestiones de la naturaleza. Si lo pusiéramos en contraposición con el pensamiento griego, casi que Marcos está diciendo, miren que aquí hay un auténtico ser sagrado, porque detiene tormentas, cura enfermos, ¿cierto? Resucita muertos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, eh, yo voy a leer Marcos 4, 35, 41 y le pido que vayan buscando los otros, ¿listo? Entonces dice así Marcos 4, 35, 41. Este sería la tempestad calmada, ¿no? Y dice el texto así, este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla, despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo?
¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y al mar le obedecen? Entonces miren que el siervo y el servicio no van a ser demostrados con poder político y económico, sino con un poder que está incluso por encima de lo sobrenatural. ¿Listo? Miren, ahí empezamos entonces con ese Marcos 4. ¿Quién tiene Marcos 5? Que nos lea un pedacito. El que considere más importante allí. ¿Ah? Marcos 5. Sí. 1. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Geraseno. En cuanto Jesús bajó a la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Ajá. Vamos a saber, impuro. Dice, este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellos. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre los había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera detener. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con las piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, dijo a Cristo: no te metas conmigo, Jesús, hijo del Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Listo, muy bien. Dejémoslo hasta ahí. Entonces miren cómo en ese capítulo 5 él va a hacer una serie de curaciones que parecían imposibles para el tiempo, ¿no? Entonces, un profeta no haría este tipo de milagros. Entonces Marcos va a decir que Cristo es más que un profeta, mucho más que un profeta. ¿Quién podría leer, por ejemplo, el de Marcos 5, 35, 43? Todavía yo leo. Mientras se estaba hablando, llegaron. Va a tocarle una arriba. Uno, por favor. Está leyendo a alguien, o leo. John, lea, por favor, John. Estando aún hablando, llegaron de casa del jefe de la sinagoga a decir murió tu hija, ¿para qué cansar ya al maestro? Mas Jesús, oyendo lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, ten fe solamente. Y no permitió que le siguiese nadie fuera de Pedro y Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegados a casa del jefe de la sinagoga, ve la confusión y los lloros y a la estrepita gente. Y entrando les dijo: ¿de qué os afligís tanto lloráis? La muchacha no está muerta sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús, haciéndole salir a todos afuera, tomó consigo al padre y a la madre de su casa y a 3 de los discípulos que estaban con él, y entró donde la muchacha yacía. Tomándola de la mano, le dijo: Cumi, es decir, muchacha, levántate, vete lo mismo. Hasta el 41. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces miren cómo este capítulo 5 muestra a Jesús como con 3 elementos fundamentales. Un poder sobre la tierra, es decir, puede increpar el viento. Un poder sobre muchos, somos legión, y un poder sobre la muerte. Si uno compara esos elementos, uno podría decir, son los grandes interrogantes del hombre para la época, ¿no? ¿Quién puede comprender los fenómenos de la naturaleza? Entonces miren que ahí está ese paso del mito al logos que hablábamos en la primera clase. ¿Quién puede sobre el mal? Que es mucho, y aparece el siervo, ¿no? Luego, ¿quién puede sobre la muerte? O sea, ¿a dónde voy yo después de la muerte? ¿Qué hago después de la muerte? ¿Puedo volver después de la muerte? Miren que ese capítulo 5 en San Marcos casi que le está indicando a uno, hay un poder en Jesús
que actúa sobre todos esos elementos. Y aparece el tema de la fe, ¿listo? El tema de la fe de trasfondo. Muy bien, vamos a continuar. Miren que entonces Marcos es el evangelio del siervo de Dios en acción, ¿listo? En acción, es decir, ese servicio divino en acción. Luego va a venir Lucas. Lucas es el evangelio del Salvador que ama las almas perdidas. Entonces Lucas ya se va a enfatizar en esa humanidad de Jesús. Para Lucas va a ser muy importante determinar esa humanidad de Jesús, es decir, demostrar que Jesús no solo es un Dios, un siervo, o sea, un rey, un siervo, sino que también es una persona humana, ¿listo? Una persona humana. Entonces miren que de alguna forma en el trasfondo se está construyendo lo que luego más adelante se va a debatir con muchas personas, ¿no? Con muchas personas. Jesús como esa persona humana que va a tener una serie de elementos fundamentales, ¿no? Fundamentales, porque imagínense que Jesús no fuera humano. Vamos a ir aquí a Lucas. Lucas no lo va a trabajar. Yo sí quiero, perdón, resaltar dos cosas, por ejemplo, yo veo liderazgo y humildad. Liderazgo en poner un ejemplo sobre todos los ejemplos y una humildad en algunos actos ahí que muestran en estos pasajes que es, tranquilos, no digan nada, como espérense, tranquilos y pues, guarda como, no como un secreto, sino como una humildad de los actos que él mismo hacía. Sí, y miren que Lucas va a trabajar ese aspecto con unos elementos que ponen a Jesús, que ponen a Jesús como, como diciendo, miren que es alguien que vivió una vida normal. Miren que inicia Lucas hablando del nacimiento, ¿cierto? Es decir, él nació normal, su madre tuvo una vida normal, un embarazo normal, unas visitas normales, ¿no? Entonces miren que él va resaltando todos esos elementos. Cómo Jesús en su vida humana va como trabajando esa conciencia de ser divino. De hecho hay un tema que se llama la conciencia de Jesús, ¿no? Es una gran pregunta que se hicieron los teólogos del siglo pasado. ¿Jesús tuvo conciencia de que era Dios desde el principio o la tuvo con el tiempo? Entonces la conclusión a la que llegan varios de esos teólogos del siglo pasado era que Jesús tuvo la conciencia de ser Dios, cuando en el capítulo de Lucas 9:51 aparece una expresión que dice, desde aquel momento Jesús decidió subir a Jerusalén, como que ese es el momento cumbre para Jesús en su conciencia. Entonces miren que Lucas pues va a poner a Jesús en ese plan de una vida normal y que en esa vida normal él como que va construyendo ese proyecto de vida y ese proyecto de vida él lo va a encaminar a ser el Hijo de Dios y a cumplir su misión. Entonces miren que el capítulo 3, por ejemplo, la preparación del ministerio, luego viene como esa actividad en Galilea, es decir, todo su trasegar, cómo hablaba con la gente, con las mujeres, con los pecadores, con los publicanos, con los fariseos, bueno, y como ya ven, a partir el capítulo 9, pues él ya comienza esa subida a Jerusalén y digámoslo así, va a terminar en esa cumbre que es pues lo que llamamos nosotros la pasión y muerte, ¿no? Que es donde él comprende su misión y hace todo su proyecto de vida, ¿no? Que es la pasión de Jesús en el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 22. Y luego San Lucas dice, después del capítulo 24, comienza a contar en ese capítulo 24 qué pasó después de la resurrección. Como que dicen, esa persona que estaba con nosotros, que es auténticamente humana y que es verdaderamente Dios con nosotros, pues nos deja un mensaje allí, ¿no? Es que debemos continuar con ese como proyecto de vida, ¿de acuerdo? Y van a decir algo por ahí.
¿Iban a decir algo? Yo iba a decir que pues ya estaba la leyenda y decía que San Lucas era medio. Sí, él era, Por aquí veía que San Lucas era medio. sí, de los apóstoles, digamos que San Lucas era el más preparado. Si hiciéramos pues una comparación con el mundo moderno de más carrera, pues, por decirlo así, universitaria, era el más preparado, era San Lucas, ¿listo? Entonces San Lucas veía a Jesús con otra óptica, él era médico. Los demás eran pescadores, por eso él dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Bueno, luego viene San Juan. El Evangelio de San Juan, digamos que es el Evangelio que está más próximo al pensamiento griego. Recuerden que el pensamiento griego va a utilizar una palabra pues muy propia para ellos, que era la palabra logos, ¿no? Logos, eh, que era algo así como la palabra, ¿no? La palabra. Entonces, por eso el Evangelio de San Juan va a entrar en diálogo con ese pensamiento griego más profundamente y San Juan va a hablarnos de Dios o de Jesús como si él fuera, o si hoy fuera no, sí, como él es, digámoslo así, la palabra desde el principio, ¿no? Entonces empieza con ese prólogo con unas palabras muy fuertes para la época, ¿no? Porque va a decir, en el principio existía la palabra, ¿listo? La palabra. Esto lo nombran en filosofía como el verbo, ¿no? Y el verbo lo traduce uno con una expresión como el verbo principal, que es el verbo ser, ¿listo? Ser, es, ¿listo? Entonces, por eso él va a determinar en San Juan, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. De hecho, yo soy el que soy, ¿listo? Yo soy el que soy, que es una expresión también del Antiguo Testamento, va a determinar que, eh, que Dios es, ¿listo? Que Dios es. Entonces es muy importante ese Dios es, porque cuando uno le dicen mucho los ateos, Dios no existe. Por ejemplo, los pelados me dicen mucho en el colegio, profe, ¿y usted para qué viene a hablarnos de Dios si Dios no existe? Y yo les digo siempre algo y ellos dicen, ¿cómo así? Les digo, es verdad, Dios no existe. Y eso es verdad, desde la filosofía es verdad. Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Porque San Juan fue muy astuto en eso. Al poner a Dios como ver, como logos, ¿listo? Es decir, como palabra, es decir, como verbo, es decir, como es, como ser, que es de hecho la forma en que presenta el Antiguo Testamento a Dios, o como Dios se presenta, mejor dicho, inmediatamente esto se cae. ¿Por qué se cae? Porque todo lo que existe, todo lo que existe, vamos a ponerlo aquí en otro colorcito. Todo lo que existe tiene un principio y tiene un final, ¿cierto? Todo lo que existe tiene un principio y un final. Eso es lo que determina que un ser es existente. ¿Listo? Usted nació y se murió, o sea, existió. Si Dios tuviera la categoría de existente, inmediatamente pues se caería la eternidad. Porque lo eterno permanece para siempre. Entonces cuando a mí los pelados me dicen, Dios no existe, profe, y yo le digo, muy bien, usted sabe mucho de Dios. Y todos se quedan pensando, ¿cómo así? Entonces, Dios no existe, yo sí, Dios no existe, es verdad. Entonces, ¿Dios qué? Dios es. ¿Listo? Es. Porque el ser permanece. ¿Listo? Lo existente no permanece. ¿Me hago entender? ¿O les crea ahí una duda No, está existencial? bien. ¿Ah? No,
A mí sí me quedó una duda. ¿A quién le quedó una duda? A ver. A mí. ¿Quién es mí? A mí también me enredó un poquito. Pero ahora no van a decir que el profesor dijo que Dios no existía. Exactamente. A ver, lo que les quiero decir es que cuando a uno le dicen que Dios no existe, usted dígale, sí, tiene razón, Dios no existe. Y los deja ya, no le digo la palabra porque es muy fea, me demandan. Entonces usted les dice, todo lo que existe tiene un principio y un final, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este curso es existente, ¿de acuerdo? Porque tuvo un principio, vamos a verlo por acá, 27 de agosto, y va a tener un final, 1 de octubre, ¿de acuerdo? Es existente. Dios no, porque si dijéramos que Dios es existente, quiere decir que Dios tuvo un principio y tiene un final. Y Dios no podría tener final, porque si le ponemos un final a Dios, pues imagínense, entonces Dios sería finito. Es decir, Dios caduca y Dios no caduca. Por eso decimos que Dios es. ¿Listo? Entonces vamos a buscar, yo no me acuerdo del texto, pero aquí vamos a buscarlo para que sustenten esto pues en la Biblia. Yo soy el que soy. ¿Listo? Aquí está. Yo soy el que soy. ¿Listo? Este texto, yo soy como tan malo para aprenderme los textos así. Éxodo 3:14, miren acá. Aquí sustenta uno teológicamente el que Dios nunca se presenta como existente. Listo, miren que Dios utiliza el verbo ser. Soy, ¿no? Miren que Dios mismo nos da la razón ahí. Soy. Él nunca dice, yo existo. No, él se presentó en ese texto como soy. ¿De acuerdo? Ahora sí queda más comprendido. Sí, señor. Bueno, ahí les di una herramienta del Evangelio de San Juan desde la teología y desde la filosofía. Bueno, muy bien. Entonces miren que por eso San Juan, borremos aquí este tablero virtual garabatudo del profesor John Anderson. No lo entiende y no es. Entonces miren que San Juan por eso enfatiza en la deidad de Jesús. Deidad es divinidad. ¿Listo? Divinidad. ¿Por qué deidad? Recuerde que cuando iniciamos el curso, yo les dije, vamos a dialogar con los griegos y los griegos tienen 4 elementos. ¿Listo? Mundo, naturaleza, hombre y Dios. Y ellos no llamaban Dios, sino deidad, divinidad. ¿Listo? Entonces San Juan va a enfatizar ese aspecto de Jesús. San Juan va a decir, vamos a demostrar o vamos a comprobar que verdaderamente Jesús es Dios. Entonces miren que ya el prólogo empieza a dialogar con ese mundo griego, ¿no? Luego habla del testimonio de Juan, porque no puede olvidar que hay una parte humana que ya la había trabajado don Lucas, listo. Luego va a hablar de una primera Pascua, que es donde él va a purificar el templo, entonces digamos que ahí ya se va a meter con lo que vamos a ver luego nosotros, que es un poco la parte ritual. Y luego San Juan los va a poner a dialogar mucho con ese pensamiento de la época, ¿no? Con los fariseos, con los saduceos, listo. Entonces va a haber una serie de discursos y una serie de milagros. Digamos que San Juan lo que hace es articular estos 3 primeros evangelistas y además darle un carácter allí teológico-filosófico, por llamarlo así, ¿no? Entonces va a demostrar que verdaderamente Jesús es rey, que verdaderamente Jesús es un siervo de acción, un rey de acción, que tiene una vida humana normal, pero que además es Dios. Es Dios. ¿Listo?
Y ojo con lo que acabo de decir, es Dios. No es que Jesús exista como Dios, no. Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la misión de San Juan. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, la parte que me interesaba que comprendieran con mayor fuerza era el tema de Dios no existe, sino que Dios es, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección del día de hoy. Y luego aparece aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya el libro de los Hechos es como una especie de continuación de esos evangelios y que se va a dedicar al aspecto claro y conciso de la resurrección, ¿no? La resurrección de Cristo y la venida del, del Espíritu Santo como, como esa parte fundamental que nos dejó Cristo, la siguiente parte de la promesa y el inicio de la iglesia primitiva. Hasta ahí estos primeros textos, ¿no? Estos primeros textos. Entonces, la iglesia que nace con la partida de Jesús y la llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Luego viene una serie de cartas, ¿no? Muy importante la parte epistolar. Las cartas van a ser los WhatsApp de la época, ¿no? Eh, entonces, digamos que la comunicación allí va a ser una comunicación en dos líneas. Una primera comunicación que es una comunicación verbal y una segunda comunicación que es una comunicación escrita. Entonces, son 13 cartas escritas por este apóstol Pablo que va a satisfacer la necesidad de personas y comunidades reales. Entonces miren que aquí San Pablo, digamos que él no está contando una historia, él está aquí en estas cartas resolviendo elementos concretos de esas comunidades. Entonces, cuando dice Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios, ¿cierto? Esos son comunidades, comunidades. ¿Listo? Es como si hoy dijeran, pues, San Pablo a la comunidad de Cartago, San Pablo a la comunidad de Pereira, San Pablo a la comunidad de Barranca Bermeja. ¿Listo? Son problemas reales de esa comunidad que están haciendo. Y recuerden que cuando vimos historia de la iglesia, decíamos que la gente entraba a la comunidad y luego se convertía estando dentro de la comunidad. Es decir, que esas comunidades estaban pensando a Dios, pensando a Jesús, ¿no? Pensando ese mensaje que había dejado Jesús. Entonces, cada una de estas cartas va a resolver una serie de temas concretos. Ejemplo, la carta a los romanos lo que va a trabajar es el Evangelio de Dios, la gran noticia, ¿no? Entonces, para los romanos es muy importante descubrir ese infinito amor con que Dios amó al mundo, ¿no? Entonces, la carta a los romanos, digamos que va a ser enfática en que Jesús, en el amor, nos justifica, ¿no? Entonces, digamos que la carta a los romanos enfatiza la salvación explícitamente en la misericordia de Cristo. Para los romanos va a ser eso. Por eso la carta de los romanos va a ser como el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Listo, esa carta sería como una Biblia dentro de otra Biblia. Y aquí voy a hacer énfasis en algo que Benedicto XVI pues trabajaba mucho. El tema se llama la justicia de Dios en Cristo. ¿Listo? La justicia de Dios. La justicia de Dios es uno de los temas más problemáticos de nuestra época, porque una cosa es la justicia de Dios, ¿listo? La justicia de Dios, y otra cosa es Dios como justiciero. Estos son dos temas diferentes. Dios como justiciero, es decir, como alguien que ajusta cuentas, por decirlo así, es un tema muy del Antiguo Testamento. Se metieron con mi pueblo, pues yo voy y vengo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento no se habla de un Dios como justiciero, sino la justicia de Dios. Y voy a hacer énfasis acá en esta cuestión.
La justicia de Dios al final no va a ser la que de alguna manera nos han transmitido, de que la justicia es se portó bien va al cielo y se portó mal va al infierno. No, la justicia de Dios va a ser Cristo. ¿Listo? Cristo es la justicia de Dios, nos va a decir Benedicto XVI. Cristo es la justicia de Dios. Y si Cristo es la justicia de Dios, quiere decir que Dios actúa en misericordia, con lo cual, con lo cual es una justicia que apela a la salvación, porque la misión de Jesús es la salvación. Entonces miren que la justicia de Dios en San Pablo es enfática en recordarle a esa comunidad de los romanos que no está tanto Dios para juzgarlos, sino para salvarlos. Listo, vamos a ver si encuentro ese tema. Y ahí creo que es el mensaje de la Cuaresma del 2013. De Benedicto XVI. Ese mensaje es muy, muy fundamental en la teología. Mensaje, eso. Vean qué memoria. Ojalá se lo lean. Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma del 2013. Entonces dice ahí, creer en la caridad suscita caridad. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Entonces miren cómo Benedicto XVI, en ese año de la fe, él va a trabajar la fe como respuesta al amor de Dios, la caridad como fe vivida, el lazo indisoluble de la fe, la caridad, bueno, etcétera, y va a trabajar por aquí ese tema de que Jesús es la justicia de Dios. ¿Listo? Justicia. Cristo es la justicia. Sí, es este, es el mensaje de la Cuaresma del 2013. Bueno, ahí se lo dejo para que lo lean, ¿no? Listo, entonces ese es el tema básicamente. Cristo es la justicia de Dios, con lo cual la justicia divina no es para condenar, sino para salvar. Carta a los Romanos. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que todas estén vivos y despiertos. Presentes. Me va a tocar así aquí como animador de fiesta. Una bulla, a ver las mujeres. Hace parte de la virtualidad. Sí, hace parte de la virtualidad. Bueno. Luego sigue la carta a los Corintios, ¿no? Corinto era una comunidad bastante difícil, bastante. Digamos que Corinto era la comunidad del dolor de cabeza. Entonces la carta a los Corintios va a trabajar un poco el tema de la conducta cristiana, ¿no? Es decir, que la carta a los Corintios va a ser una carta muy, muy, muy moralista, ¿no? Muy moralista, porque va a trabajar la conducta. Entonces la conducta quería decir que San Pablo le quería enseñar a esa iglesia de Corinto cómo controlar esos desórdenes, ¿no? Esas divisiones, esa falta de respeto a la autoridad, porque Corinto era una ciudad o es una ciudad portuaria, entonces como ciudad de paso pues se presta mucho para esa serie de circunstancias, ¿no? Entonces San Pablo dice, venga, está bien que estemos en una ciudad de paso, pero debemos comportarnos, porque recuerden que, que la comunidad cristiana empezaba a ser como esa comunidad bien vista y en la cual la gente deseaba participar. Miren que cuando leíamos la historia de la iglesia decíamos, la gente se convierte primero a esa comunidad y luego dentro de la comunidad descubre la fe y luego descubriendo la fe se convierte a Jesucristo. Entonces digamos que San Pablo cuando le escribe a los Corintios hace como
como esa función pastoral de decirle a esa comunidad pilas, pilas que nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos trabajar pues lo que pensamos como comunidad. Es decir, nos están viendo, por decirlo de alguna manera, nos están viendo. Y el gran problema de los corintios, pues como ciudad portuaria, pues iba a ser básicamente la moral sexual, ¿no? La moral sexual. Los corintios era una ciudad pues con bastantes desórdenes morales de carácter sexual. ¿Listo? Si mal no estoy, alguien que sepa más de Biblia que yo me puede decir si no es donde aparece el tema del amor, ¿no? A ver, busquémoslo por acá. Corintios 13. Ah, ¿vio? El amor es comprensivo, el amor todo. Eso que le den a uno cuando se casa. Bueno, los que se han casado. Listo, aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena, címbalo que retiñe, ¿no? Entonces, Corintios 13 va a hablar de ese tema del amor. Porque San Pablo les quiere enseñar a ellos qué es el amor. O sea, es algo más que una entrega corporal. ¿Listo? No la elimina, pero sí la corrige. Muy bien, vamos avanzando. Luego viene la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, ya el problema no era tanto la moral, sino que tenían una discusión con los judíos. ¿Listo? Una discusión con los judíos. Entonces, en esa discusión con los judíos, pues San Pablo lo que quiere es llamar a la defensa de Dios, ¿no? Como poner allí en énfasis, vamos a pensar ya el cristianismo no, no solo desde la fe y desde la parte de la comunidad, sino desde la razón. ¿Listo? Entonces, la carta a los Gálatas, el capítulo más importante es el capítulo 2, lo que llamamos nosotros el concilio de Jerusalén. ¿Listo? Es como el primer concilio. Entonces allí, lo que pasa en ese primer concilio es que San Pablo le dice a los judíos prácticamente no tienen que venir e ingresar a mi comunidad para volverla otra vez al judaísmo, ¿no? Ni nosotros queremos sacarlos del judaísmo y que pierdan sus tradiciones, no. Vamos a poner aquí unas normas y vamos a comprender el cristianismo dentro de ese mundo judío. ¿Listo? Entonces, la carta a los Gálatas va a corregir esa doctrina judaizante. Entonces, digamos que comienza con los Gálatas a trabajarse lo que posteriormente se va a llamar el credo, ¿no? El credo. ¿Listo? Entonces, el tema de los Gálatas es la vindicación del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Listo? Dios como un ser que dona gratuitamente y no el ser humano como alguien que se gana las cosas con sus actuales, ¿no? Sino que la gracia prima sobre cualquier cuestión. Entonces allí es donde aparece esa primera articulación entre la ley mosaica, es decir, el hombre que todo se lo gana cumpliendo mandamientos, al tema de la gracia, ¿no? Entonces aparece ese gran debate entre la gracia y la ley. Yo me gano el cielo cumpliendo mandamientos o yo me he ganado el cielo por la acción de Dios. ¿Listo? Y si me he ganado el cielo por la acción de Dios, ¿qué sentido tiene de que yo cumpla la ley si ya el cielo lo tengo ganado? Digamos que ahí es donde empieza ese gran debate, que no, pues no vamos a profundizar allí. Posteriormente viene la carta a los Efesios, ¿no? No a los Efesios, sino a los Efesios. Una señora dijo, primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Y nos quedamos sin saber quiénes eran esos. Pero entonces eran los Efesios. Entonces, los Efesios tenían la problemática de que eran muy divididos, pero muy, muy, muy divididos.
Entonces lo que hace San Pablo es que le escribe a esta comunidad y les dice mucho cuidado, porque lo más importante es la unidad de la iglesia, la verdad del cuerpo de Cristo, ¿listo? Un cuerpo creyente, es decir, y la posición del creyente ante Cristo. Los Efesios es un tratado teológico de soteriología, es decir, de salvación y de eclesiología. San Pablo en esa carta a los Efesios casi que quiere decir, solo podemos alcanzar la salvación si nos mantenemos unidos en la fe. Entonces, donde aparece ese famoso credo de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que eso es lo que no nos puede faltar, ¿no? Entonces, los Efesios es como la carta de la unidad, ¿listo? Unidad de la iglesia, verdad del cuerpo de Cristo, que va a ser en esta primera instancia, lo veremos cuando trabajemos eclesiología, el cuerpo de Cristo va a ser la iglesia, y la posición del creyente que tiene a Cristo, es decir, cómo comprende a Cristo. Entonces esa es como la carta a los Efesios. Luego vienen los filipenses, ¿listo? Los filipenses, digamos que lo que va a trabajar allí San Pablo es que va a poner a Jesús o la experiencia cristiana como una experiencia de victoria. ¿Listo? No tenía sentido trabajar en todas estas comunidades si no mostraban una victoria, porque no se nos puede olvidar que el cristianismo existe dentro de una concepción histórica. Entonces, los filipenses, digamos que van a decir, hay un gozo en Cristo, hay una victoria en Cristo, ¿listo? Aunque nos vaya mal, estamos gozándonos esto en Cristo, porque van a tener una sensación de agobio en el tema de lo terrenal, pero San Pablo va a decir, lo nuestro no es lo terrenal, eso no es lo que nos interesa, lo que nos interesa a nosotros es mantenernos unidos y gozar en Cristo. ¿Listo? Entonces aparece allí el tema de la unidad en la humildad, es decir, que reconocen en Cristo otra vez esa imagen de siervo sufriente y reconocen que Él se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Listo? Y que eso es lo que llevó a que Dios lo exaltara. ¿Listo? Entonces es el gozo va a trabajar la carta de los filipenses. Bueno, Colosenses. Colosenses va a ser un diálogo también con esos filósofos. ¿Listo? Entonces, Colosenses va a ser el diálogo con los filósofos que buscaban quién era como el que manejaba todo, porque además en la antigüedad hubo una época en que se pensaba que el mundo era como un teatro y que nosotros éramos simplemente una especie de títeres dentro de ese mundo, entonces que había alguien que controlaba eso. Pues Colosenses, digamos que va a trabajar allí otra vez el dogma, porque es muy importante no solo trabajar lo que se vive, lo que se siente y lo que se celebra, sino también lo que se piensa. Recuerden que yo he insistido en varias clases que uno es lo que piensa, ¿listo? Y uno piensa lo que lee o lo que escucha. Por eso es importante uno saber qué lee, qué escucha, ¿listo? O a quién escucha, porque si uno se deja llenar su mentalidad de cosas banales, pues así va a pensar y así va a vivir, ¿no? Entonces, Colosenses pone a Jesucristo como un ser glorioso, como, como ese ser que va a controlar todas las cosas, ¿listo? Entonces, Jesucristo aparece allí como ese ser supremo que va a diferenciar a esos estilos de vida filosóficos que se proclamaban para la época. Porque recuerden que la filosofía para la época era
era un estilo de vida. Entonces, ese es como los colosenses. ¿Listo? De pronto yo una preguntita, todos esos libros tienen de pronto su fecha, su aproximado, o todos están de pronto con alguna, asignados a alguna época en especial. Sí, claro, esos tienen una asignación concreta en la historia. Vamos a ver. Yo soy de esos profesores que les toca sacar la chuleta, como dicen los pelados. ¡Ah! Oiga, esa chuleta como sonó. O sea, hace día no la utilizaba. Bueno, les voy a presentar mi chuleta. Miren acá. Esto es un mapa. Que dirán, es el profesor es muy chuletero y no le da pena. No, a mí no me da pena porque, como dice Fajardo, uno no se las tiene que saber todas, para eso está Google, ¿cierto? Entonces, Ayudas, sí, ayuditas. sí. Hay un cronograma sobre la época en que se escribieron los libros de la Biblia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos libros que estoy leyendo de las cartas de San Pablo fueron escritos entre el 45 más o menos y la última que de San Pablo, que fue la carta a los hebreos, no a los ebrios, fue escrita en el 70, ¿listo? En un transcurso más o menos de 30 años, ¿listo? Empezando, imagínense, 50 años después de la muerte de Cristo. Y los evangelios fueron escritos entre el 80 y el año 100, ¿de acuerdo? El año 100. Entonces, todos estos textos son escritos en ese primer siglo después de Jesús, después de la mitad de siglo. Quiere decir que no es que hoy murió Jesús y mañana salió en la primera portada del tiempo, ¿cierto? Que ese redentor se encontraba preso en Jerusalén, ¿listo? Sino que por el contrario se piensan bien las cosas. Por eso hay una frase muy diciente que dice, las cosas de palacio van despacio. Y por eso las cosas de la iglesia van despacio, porque la iglesia se toma su tiempito para todo. ¿Listo? Ahora yo les envío una foto de este cronograma y se pueden ubicar un poquito allí. A mí me ha servido mucho, lo cargo ahí dentro de la Biblia, ¿no? Sí, te hacía la pregunta yo porque creo que compartimos esta semana y por el grupo de las cuestiones de que quién creó tu iglesia y en qué año, ¿cierto? Sí. Entonces, me colocaban, bueno, entonces la católica 33 de Jesucristo, cuando la instituyó, pero Uh-huh, no fue sino hasta casi 200 años después que se unificó la Biblia como tal, uh-huh. donde ya entonces queda uno como con, de pronto como con ese vacío ahí de cómo unir las cosas y las características de nuestra iglesia. Ah, sí. Miren que yo, como diría el chavo, sin querer queriendo, yo no, si les soy sincero, yo escogí unos temas y luego con todo esto que he venido estudiando con ustedes, he descubierto muchas articulaciones, ¿cierto? Y miren que aquí el haber hecho este curso con una mirada histórica nos ha funcionado mucho. Pues personalmente a mí me ha funcionado mucho, porque me da a comprender elementos que antes pues también debatía incluso conmigo mismo. Entonces es muy importante siempre leer esto a la luz de la historia. Entonces esos años son muy importantes saber dónde se escribieron, ¿de acuerdo? Bueno, luego viene, digamos, ¿en qué? En Colosenses, ¿no? Sí, Colosenses. Colosenses entonces, que es Jesucristo como cabeza de la iglesia, entonces el legalismo y el falso misticismo, ¿listo? No se trata entonces solo de rezarle a la estampita, sino también de ir un poco más allá. Luego vienen las tesalonicenses, que los tesalonicenses ya son como esas cartas que van a trabajar un poco más el sentido de iglesia, ¿no? El sentido de iglesia, en el sentido de la fidelidad a la misma y, digámoslo así, el permanecer en esa iglesia, porque es en esa iglesia donde va a estar la salvación, ¿listo? Y comienza a aparecer un tema que fue muy debatido en la Edad Media, y ese tema es la segunda venida de Cristo, ¿listo? La segunda venida de Cristo. Entonces comienzan a determinar cuándo va a venir, para qué va a venir, a quiénes va
a llevarse, porque la idea era que él viniera a llevarse a alguien, entonces comienzan a trabajar la segunda venida, luego alguno habló de la tercera venida y demás, ¿de acuerdo? Entonces miren que Tesalonicenses va a trabajar ese tema de un ánimo para una iglesia fiel, es decir, que no se desarticule de ese mandamiento nuevo y eterno, y una serie de aclaraciones sobre ese venir, ¿no? Esas cosas que están por venir. Casi que Tesalonicenses es un anticipo a esa lectura del Apocalipsis, ¿no? Que va a trabajar también el tema de la venida de Cristo. Bueno, entonces aquí está Timoteo, que son consejos pues también para esa iglesia. Luego la muerte en San Pablo, en 2 Timoteo, que es ante la muerte que aparece ya en esa primera iglesia. Luego una serie de consejos a los líderes. Bueno, digamos que ya trabaja mucho más el tema pastoral, donde ya los apóstoles pues van tomando conciencia de que ellos van a partir y van como formando esos herederos, ¿no? Y van también leyendo un poco la historia. Miren que Pedro, la primera carta de Pedro ya va a hablar de la persecución y también va a hablar de la unidad. Y hoy voy a pasar por allí, ya estas cartas son como cartas dirigidas a eso, a tener esa iglesia ya un poco acentuada, y esa iglesia acentuada pues se tiene que dar cuenta de que tiene que ir tomando nuevos liderazgos. El Apocalipsis, el Apocalipsis es una revelación, ¿listo? Es una revelación. Es una revelación y como revelación es digna de interpretación. ¿Qué va a trabajar el Apocalipsis? ¿Listo? Miren que es una revelación en un contexto concreto, Asia Menor, ¿listo? Y por un apóstol concreto, el apóstol Juan, y en un año concreto, el 95 después de Cristo. Para comprender esto tendríamos que ir a la historia de la iglesia y mirar qué vimos allá en historia de la iglesia en ese primer siglo. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en ese primer siglo? Un examen ahí disimulado, vean. 95 después de Cristo, primer siglo. Bueno, saquen el examen como el profe. Bueno, recordemos por ahí una iglesia perseguida, entonces digamos que el Apocalipsis es una revelación que recibe el apóstol Juan, en la cual se le muestra que la iglesia, digamos que va a dejar de ser perseguida o cada vez va a ser menos perseguida y va a tener una especie de triunfo, ¿cierto? Una victoria final sobre el diablo y sus ayudantes, ¿listo? Comprendiendo el diablo en las circunstancias históricas como esos políticos, por decirlo así, pues para que me comprendan de una manera más sencilla, que perseguía a la iglesia. Entonces el Apocalipsis es una revelación de esa primera circunstancia del siglo primero, en la cual se le va a mostrar al apóstol Juan que va a haber una victoria y que esa victoria va a llevar pues a la iglesia a, a esa como a ese posicionamiento dentro de. De hecho, el Apocalipsis fue escrito, a ver, yo lo busco acá, en este texto, en el año 95, ¿no? En el año 95, por ahí está. Y fue escrita paralelamente con Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Entonces miren, y la segunda carta de San Pedro. Eso quiere decir que si leyéramos esas cartas paralelamente, descubriríamos junto con la historia de la iglesia que esos textos están respondiendo a la necesidad de mostrar una iglesia que necesita ser reconocida y que está apoyada por Dios. ¿Listo? Entonces sería como el completo cumplimiento de las profecías y habla de tres cosas. Las cosas que has visto, que es la visión de Patmos en el capítulo 1, las cosas que son, es decir,
eso que el apóstol San Juan va a dirigir a lo que denominamos las 7 iglesias, es decir, que le va a explicar a esas iglesias cómo son las cosas, que estaría en el capítulo 1 al capítulo 3, ¿listo? Del Apocalipsis, que sería a las iglesias de, vamos a ver aquí, las recuerdo en el texto: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Le va a mostrar las cosas que son y luego las cosas que han de ser después de estas, es decir, después de terminado el tiempo de la iglesia. Ese está en el capítulo cuarto, versículo del capítulo cuarto al 22. ¿Listo? Es decir, como unas visiones proféticas, el gran día de Dios. Entonces, habla también de esa venida de gloria de Dios y la revelación completa, ¿no? Como ese advenimiento. Es decir, esa llegada de Jesucristo y esa recompensa final, donde aparece esto que, que hablamos desde Isaías, que es cuando se abre el cielo, ¿listo? Y entra la divinidad de Dios. Es decir, este movimiento que tanto luchamos con los griegos, lo voy a repetir acá, este era el mundo griego. Entonces, si bien este movimiento que voy a dibujar acá fue como una lucha, eh, el Apocalipsis va a decir, esto va a aparecer, es decir, se rompe esto acá y este movimiento que les indiqué al principio ya no va a ser solo aquí de un Dios encarnado, sino que ya este Dios encarnado había hecho su misión y lo que va a decir el Apocalipsis es ahora, como este Dios encarnado ya hizo su misión, entonces ya no solo va a bajar este personaje que cumplió la misión, sino que va a bajar, digámoslo así, la divinidad en completo y se va a cumplir como la profecía. Es decir, Dios en pleno, que viene a la recompensa final para todos los que le reciben. ¿Listo? Y en este para todos los que le reciben voy a hacer una aclaración, y es que a mí siempre me han dicho, ¿qué es más difícil? ¿Salvarse o condenarse? Y pues dentro de lo que he estudiado de teología yo siempre he dicho, lo más difícil es condenarse. La gente me dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo que lo más difícil es condenarse? Y yo, pues sí, porque Dios siempre está dispuesto a entregarse, a donarse. ¿Listo? Ya la salvación depende de la voluntad de los que lo reciben. Por eso la teología dice que el único pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando Dios le ofrece la salvación y usted dice, no me hace falta. ¿Listo? Ahí entra esa libertad. Y recuerden que la única parte donde la teología plantea que no entra Dios es en la libertad del hombre. Entonces, si Dios ofrece la salvación y no la recibes, pues no hay nada que hacer. No hay necesidad de que entres al cielo, que el cielo lo veremos en el último capítulo, va a ser básicamente una visión beatífica. Listo, ahora no es que digan que hay que ser beata o beato para ir al cielo, no, beatífica, es decir, vamos a ver a Dios tal cual es. De hecho, el misal y el ritual de, la, de los entierros habla de veremos a Dios tal cual es. Eso es el cielo, una visión beatífica de Dios, es decir, lo veremos tal cual es. Eso es básicamente el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces miren que eh, el Nuevo Testamento había estado realmente en efecto mucho tiempo antes de la cruz, pero fue con ese acontecimiento de la cruz donde comienza a verse concretamente esa historia, a reconocerse a Cristo como ese Salvador, y el pueblo comienza ya no a depender de una tierra y de un territorio, sino que va a comenzar a comprender que esa verdadera tierra que emana leche y miel, pues no va a ser un campo concreto, sino que va a ser básicamente el cielo, ¿no? Miren que aquí
para John que me preguntaba ahora. Creo que están viendo a ver si están viendo. Aquí tiene el chancuco del profe. El tiempo. Listo. Entonces miren que aquí aparece la historia sagrada con la historia de la filosofía un poco y con la historia de los emperadores, porque recuerden que vamos a dialogar con esos personajes griegos y esos personajes griegos pues tenían a estos personajes como los dioses. Miren que va ahí al tiempo, ¿de acuerdo? Enseguida les envío estos enlaces. ¿Listo? Y ya aparece la última parte que es la compilación. Miren que aparece desde donde fueron escritos los libros, desde el 1500 a.C. hasta el 95 después de Cristo, escritos a mano, en qué tipo de papel, esto ya lo vimos un poco, y va a aparecer finalmente la unidad literaria, que es cuando comienza a gestarse lo que nosotros denominamos la Biblia. ¿Listo? Y luego cuando se hizo la división por capítulos y versículos, ¿no? Aquí está, en el siglo XIII. ¿Listo? Por un señor que se llama Esteban Langton, profesor de la Universidad de París, que luego fue arzobispo de Canterbury, que dividió la Biblia según la división de los capítulos que hoy conocemos. Fue hasta el siglo XIII, ¿no? Para poderla, digámoslo así, pues leer con mayor propiedad y podernos ubicar, ¿no? Bueno, este es el tema. Esto es una foto de una impresión de la Biblia hecha por Gutenberg, que fue como la imprenta, ¿no? Cuando nació la imprenta y cuando empezó pues a reproducirse más el texto. Muy bien, hasta ahí todo en orden. Esto era como lo que les quería dejar. Yo sé que es mucha información, pero les doy como ideitas de todo este contexto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, muy bien, entonces agradecerles. 16 personas terminamos acá. Yo vi que hubo un rango como de 23 o 24. Muchas gracias. Yo enseguida les voy a enviar estas diapositivas que hemos utilizado. Y nos vemos entonces dentro de 8 días para hablar de la iglesia, comprendida no como un acontecimiento histórico, sino como un acontecimiento teológico. ¿Listo? Porque ya el acontecimiento histórico lo vimos. Les agradezco a todos. Una feliz noche. Feliz noche. Gracias, igualmente Feliz noche yo. para todos. Mm. Chao, bendiciones.